Bueno, pues muy buenas. Diomandé es el nombre del momento en su inminente fichaje por el Real Madrid. Y es un jugador que seguro que han escuchado estos últimos días. Estuvo en un club en España, en el Leganés. Y hoy tengo por contactos que tenemos de amistades en común y relaciones en común en este caso, con Martín Ortega, que es el director general del Leganés, que es el club en el que estuvo Diomandé previo paso por el Leipzig. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muy buenas, oye, encantado de verdad de que me hagas un hueco, que sé que te hemos escuchado en multitud de sitios. Apareciste, recuerdo también este verano en pleno mundial, creo que fue no recuerdo si en El Mundo o en El País, me parece que en El Mundo, me estoy seguro, con Abraham Romero, me parece. Bueno, Diomandé es el nombre del momento, y claro, cuando suena este nombre tan fuerte para el Real Madrid, todos caemos en que hace apenas un año estuvo en el Leganés y quería que me contaras un poco el origen, un poco de la historia, cómo llegáis a él, porque viene ahí de Costa de Marfil, si no me equivoco. ¿Cómo tenéis ese ojo en el club? Que bueno, sois un club modesto, que no tenéis a lo mejor la infraestructura que puede tener un Real Madrid. ¿Cómo sois capaces de llegar a un diamante como este, que ha explotado de esta forma? Pues mira, Rafa, te explico. Nosotros veníamos siguiendo a este jugador desde que tenía 15 años, es Mm, decir, una edad muy temprana, y es también consecuencia de la forma que hemos tenido de trabajar en cantera desde hace ya bastante años. Nosotros al final, en el ámbito nacional, para nosotros es muy difícil llegar antes que otro equipo. Ten en cuenta mm, que estamos en Madrid y que hay monstruos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Entonces, el mercado nacional, si bien es uno de nuestros puntos fuertes, tenemos la necesidad de trabajar también el scouting internacional. Entonces, como consecuencia de ello, nosotros pues llevamos, te diría, ya más de 10 años trabajando la cantera a nivel de internacional. Traemos, pues te diría, de 8 a 10 jugadores jóvenes de todo el mundo y especialmente de África. En este caso mm, concreto es de la mano de la antigua propiedad de Duke Row, bueno, pues nos dicen que en una academia de Costa de Marfil hay un talento, por lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Que hay un talento descomunal, hay un chico que es buenísimo y que tenemos que ver, ¿no? Y mm. entonces, bueno, pues nos empiezan a mandar una serie de material en el que efectivamente pues se ve que el jugador tiene unas condiciones extraordinarias. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces estos tipos de vídeos, que te puedes imaginar cómo son esos vídeos, ¿no? Claro. Pues hay que filtrarlos, ¿no? Porque muchas veces no es que uno sea muy bueno, sino que los otros no lo son tanto, ¿vale? Sí, 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 sí. Pero sí es cierto que tenía cosas bueno, tenía una conducción con la derecha, una conducción con la izquierda. Había cositas, ¿no? De esas Sí. cosas especiales que ves. Y pues bueno, lo seguimos durante 2 años y medio hasta que, conforme a la normativa FIFA, con 18 años nosotros podemos fichar a jugadores extranjeros. Y él Mm, cumple los 18 en noviembre del 2024 y en ese mercado de invierno, pues bueno, hacemos un contrato profesional y lo traen. mm. Y claro, cuando llega, porque creo que debuta como en marzo, ¿no? Con el primer equipo. ¿Por qué ese eh, Sí. tiempo entre que llega al club y debuta? Pues mira, es muy sencillo. Él llega más o menos mediados de diciembre del Sí. 2024, ya con todo el visado, con todos los papeles en regla, y inicia en un equipo de cantera. Nosotros la verdad es que sabíamos que el chaval tenía muy buenas condiciones, pero bueno, como otros que también vienen, Cierto. todos los que traemos es porque pensamos que son muy buenos. Mm, Y este chico empieza en un equipo de cantera, ¿no? Lo que pasa es que cuando llega, pues al segundo entrenamiento se lesiona, tiene una pequeña lesión muscular y está aproximadamente un mes y medio parado. Y entonces, a finales de febrero, principios de marzo, cuando él retoma, juega mm. 2 o 3 partidos con el equipo de cantera con el que estaba, que le correspondía por edad, y entonces, pues, todos los entrenadores nos empiezan a decir que: "Oye, este hombre, este chico es un fenómeno, que habéis traído, lo tenéis que haber Mm, llamado al primer equipo, está preparado, esto no es normal, esto no lo hemos visto nunca". Y sí. entonces, claro, pues montamos un partido en el estadio Time Butarque entre el primer equipo y un conglomerado de jugadores de cantera, que era especialmente para ver a Jan Diomandé.
Y bueno, y ese día pues fue un espectáculo. Fue un espectáculo. Desde el primer momento que tocó el balón ya se le vio una velocidad diferente, una calidad diferente, como te decía antes, una conducción con ambas piernas. Y luego recordamos todos, ¿no?, que tuvo una clara para encarar a su marcador y lo quebró con la izquierda y le metió un derechazo por la escuadra que, claro, nos quedamos todos mirando diciendo, madre mía, qué pedazo de futbolista tenemos aquí. Sí, sí, Y sí. ya, pues bueno, todo fue muy rápido. Al final, Borja Jiménez, que era el entrenador por aquel entonces, ya nos dijo, oye, este chico se queda conmigo, con el primer equipo, ya no va a ser cantera. E incluso los jugadores, que fíjate, los jugadores del primer equipo venían después del entrenamiento a preguntarnos si tenía licencia para jugar. Porque habían visto una cosa que, bueno, pues no Sí, sirve. sí, no, que este nos va a ayudar. Efectivamente, decían, oye, este chico tiene licencia porque este chico nos puede ayudar. Y a los 2 días debutan en el Bernabéu. Ya, ya, ya. Pues, y claro, cuando llega la oferta del Leipzig, que es unos 20 millones, y si no leí mal, no sé si tenéis la tentación de conservarlo y decir, lo conservamos porque el año que viene va a valer más, o no, o había que venderlo porque era... A ver, si desde fuera se estaba viendo que había un jugador que destacaba, nosotros lo sabíamos más, lo teníamos en casa, lo estábamos viendo todos los días en todos los entrenamientos, que era un jugador con un talento descomunal. Entonces, fíjate que en esos pocos meses que tuvimos al jugador con nosotros, fueron al final 3, 4, bueno, fueron 5 o 6 meses, nosotros intentamos mejorarle las condiciones económicas de forma importante para subirle la cláusula. Tenía una cláusula de Claro. rescisión de 20 millones, pero nosotros intentamos subirla a 30 porque sabíamos que la iban a pagar. O sea, es de estas veces que lo sabes. Digo, no, es que este no lo van a quitar de la mano, este Ya. no es un talento normal. Y entonces, bueno, pues con lo que te digo, no nos dio tiempo y terminó la temporada, llegaron el interés de un montón de clubes europeos, especialmente de Europa. No te voy a decir equipos de top mundial como se está hablando ahora, ¿vale? Sino equipos, digamos, de categoría de Europa, categoría B, diría, ¿vale? Que están jugando Europa League, que están jugando algunos Champions League. Y bueno, pues al final llegamos a un acuerdo con el Leipzig que quería pagar su cláusula, pero nosotros, sabiendo que era muy probable que en el futuro el jugador valiese mucho más, pues peleamos mucho esa negociación para que nos quedaran derechos, o sea, que fuera un acuerdo y no un pago de una cláusula, para que nos Sí. quedaran derechos a futuro. Ya, ya, ya. O sea, que me imagino que estaréis... Creo que te escuché en COPE, ¿no? Que no quieres hablar mucho de eso, pero entiendo que el Leganés, y esto lo entenderá todo el mundo, pues está deseando que, bueno, que se produzca un traspaso, sea quien sea, porque eso os va a beneficiar como club. Y me imagino que incluso, no sé si os puede... Ahora hablaremos un poco también de la actualidad propia del club, pero no sé si os puede cambiar las opciones del mercado de fichaje. Quiero decir, si con ese ingreso adicional podéis optar a opciones mejores de las que ahora mismo estáis Mm. barajando. A ver, nosotros tenemos la suerte de que estamos en una posición económica buena, ¿vale? O sea, que el Sí. panorama y lo que nosotros llevamos en mente sería parecido tanto si sucediera como si no. Pero está claro que estamos en una posición de interés y que se produjese la operación a nosotros nos ayudaría muchísimo. Ya no Claro. solamente de cara a esta temporada, sino de cara a la siguiente. Claro. Y Martín, otra pregunta que yo creo que no la he visto, por lo menos en las entrevistas que has hecho, y que a mí me genera mucha curiosidad. Tú que estás en el mundo del fútbol muy dentro y que lo conoces perfectamente, sobre todo además has sido futbolista y también desde los despachos, con lo cual tienes una información privilegiada. Mm, no sé cómo entiendes que el Leipzig sí se diera cuenta de este diamante que teníais, y no otros equipos, como has comentado anteriormente, que os rodean, como un Atlético de Madrid o un Real Madrid, que, sin ir más lejos, el año pasado pagó casi 60 millones por el Franco Mastantuono, que luego no tenía a lo mejor el rendimiento inmediato que se esperaba. ¿Cómo es posible que equipos de la Liga Española, sobre todo los tres grandes, no lo vieran estando más cerca que otros? A ver, yo lo puedo llegar a entender porque es un caso muy especial. O sea, no creo que haya ningún caso en la historia del fútbol que un chico que viene de un fútbol no profesional, prácticamente de estar, no sé si federado,
Llega, debuta en primera división de la Liga Española, juega prácticamente menos de 10 partidos y se vende por 20 millones. O sea, es que al final yo lo entiendo y de alguna forma puedo ver una justificación en el que para Real Madrid, Barcelona, no hubiera todavía los suficientes datos ni confirmación del jugador para desembolsar 20 millones. O sea, yo creo que el proceso más natural era que el jugador firmara por un equipo europeo, como así ha sido, en el cual confirmara que lo del Leganés no era un espejismo y a partir de ahí, pues dar el salto. Ahora mismo sí creo que el que lo fiche ahora, por las cantidades que se están hablando, puede ser que o lo ficha ahora ya no lo ficha nunca. Claro. Ligo, por ejemplo, no sé si será cierto el interés que ha tenido equipos por Olise, pero está claro que el Bayern de Múnich, si no quiere vender y el jugador no presenta guerra, pues no lo puede fichar por mucho dinero que tenga. Entonces, yo creo que este es un caso similar. Para mí es un futbolista que allá donde vaya va a ir a más y por lo tanto, para el siguiente que quiera comprarlo, no va a ser fácil. ¿Y tú esperabas este salto tan... Claro, estamos hablando, como tú decías, apenas hace 2 años estaba en el Leganés y ahora se está hablando de más de 100 millones de equipos como, bueno, no sé si el Real Madrid, el PSG también ha estado muy cerca, de hecho se ha hablado de que tenía hasta un acuerdo verbal. Esto es por lo que hemos leído, sin confirmar, pero bueno, si se habla es que algo hay, ¿no? ¿Esperabas este salto tan descomunal? O sea, ¿le veías o le ves para rendir de forma inmediata en un Real Madrid, como parece que va a acabar fichando? Yo creo que sí. Yo creo que al final tiene unas condiciones buenísimas. Es un jugador que tiene un talento fuera de lo normal para regatear, juega con las dos piernas, es muy inteligente a la hora de jugar, sabe cuándo tiene que regatear y cuándo tiene que habilitar al compañero. Normalmente cuando la jugada pasa por él, mejora. Entonces, ese talento lo tiene. Yo creo que es un jugador que a medida que juegue en mejores equipos y con mejores compañeros va a ir a más, va a ir a más. Y luego hay una cosa muy importante, que es de ese tipo de jugador que parece que la presión no le afecta. Es decir, de Coco va muy bien. Tiene una confianza en sí mismo brutal. Son adolescentes, ¿no? Que quizás no han tenido una vida tan cómoda como suele ser lo habitual. Y eso le ayuda, y me recuerda un poco en ese sentido a estos jugadores nuevos que están saliendo, ¿no? Como Nico Williams, Lamine Yamal, ¿no? Que los ves jugando una final de un mundial, una final de la Champions y tal cual, y están jugando como si estuvieran en el patio de su casa. Ya, Entonces, ya. bueno, este tiene eso. Entonces eso me lleva a pensar que un chico que, por ejemplo, con 18 años recién cumplidos, debutó, primer partido profesional en el Bernabéu, y lo hizo de la forma que lo hizo, que parecía que, vuelvo a repetir, que estaba jugando en el patio de su casa, pues son jugadores que yo creo que la camiseta que se ponga, ya sea una u otra, por muy arriba que esté, pues no le va a pesar. Ya, ya, ya. Y bueno, ya por último, un poco, porque se habla, tú sabes, en el debate futbolístico, sobre todo en clave Real Madrid, de su mejor banda. En qué banda juega mejor o en cuál puede destacar más? Y luego, ese trabajo defensivo. Yo he leído que es un jugador que, pese a ser delantero, pese a ser extremo, trabaja bastante en la presión tras pérdida, en ese trabajo defensivo que ahora es impepinable en este fútbol de hoy. ¿En qué banda crees que puede ser la idónea para él? Y ese trabajo defensivo, si se lo veías ya en el Leganés, cuando estaba con Sí. vosotros. A ver, en el Leganés, él jugó más por la parte izquierda, extremo izquierdo, yendo para adentro. ¿Que pueda jugar en la derecha? Yo creo que sí, porque al final es que los jugadores buenos pueden jugar en casi todas las posiciones. En el Mundial lo vimos, primera jornada jugó por la derecha e hizo un partidazo espectacular. Entonces yo creo que es un jugador que puede jugar por ambas bandas, no tiene ningún problema por ello. Y, y luego la siguiente que me hayas dicho, ¿no? Sí, te decía, el trabajo defensivo, que también es Ah, algo sí. que achacan los delanteros, que sí trabaja mucho. A ver, lógicamente aquí cuando llegó, pues de eso se trata, ¿no? De formarlos deportivamente, de formarlos desde un punto de vista también como personas. Y aquí en ese sentido le ayudamos. Cuando llegó, lógicamente, sus nociones del aspecto defensivo,
pues tenían margen de mejora. Yo por lo que he visto los partidos en el Lesbi de esta temporada y en el Mundial, pues se nota claramente que en ese aspecto, que quizás, lógicamente, para un extremo puede ser el más débil, pues lo ha ido mejorando. Y a un jugador que, por supuesto, pues tiene mucha capacidad de sacrificio y mucho margen de mejora todavía. Y bueno, ya te quería preguntar también, ya que te tengo aquí, el Leganés es uno de los equipos importantes o de los llamados cocos de esta segunda división. ¿Qué objetivos os marquéis este año con la contratación de Rubén Alves, que es un entrenador top de la categoría, con experiencia para luchar por la parte alta, o sea, sabe manejarse en esos escenarios? No sé qué objetivos tenéis para este curso. No sé si el ascenso es un objetivo claro, si queréis ir un poco viendo cómo va la temporada. ¿Cuál es el objetivo, Martín? Pues a ver, venimos de posiblemente la temporada más complicada y más sufrida de los últimos años del Club Deportivo Leganés. Para nosotros, el año Sí. pasado, viniendo de Primera División, pues lógicamente teníamos en mente quedar lo más arriba posible y si pudiera ser ascender. Mm, Está claro que no se dio, que fue una temporada muy mala desde el punto de vista deportivo y que al final terminamos salvándonos en la última jornada de descender a Primera Red. O sea, creo que tiene que ser sí. una enseñanza muy importante para nosotros. A partir de ahí, el club ha tenido una serie de renovaciones profundas muy importantes. Como sabéis, ha cambiado la propiedad, ha cambiado el presidente, ha cambiado el entrenador, han salido ya 6 7 jugadores o incluso más y han llegado 6 7 jugadores. Es decir, estamos en un proceso de renovación profunda. ¿Para qué? Pues para ilusionar a la gente, para enganchar otra vez. Y me dices, ¿cuál es el objetivo de esta temporada? Pues yo creo que el objetivo de esta temporada para el Leganés tiene que ser disfrutar. Disfrutar. Mm, Intentar sufrir mucho menos que la temporada pasada y disfrutar del camino. La gente estamos súper ilusionados porque está más enganchada que nunca. Hemos terminado la campaña de renovaciones con 9.500 abonos renovados, que nunca hemos tenido esos números en la mm, historia. Son los más altos que hemos tenido. Y ahora vamos a empezar la alta con el objetivo de incluso llegar a 11.000, ¿no? Que sería un número, nosotros tenemos ahora mismo aforo 14.500, que sería un número, pues, el más alto que hemos tenido en la historia. Entonces, mm. te vuelvo a repetir, el objetivo es disfrutar y, por supuesto, ser ambiciosos, con humildad, pero ser ambiciosos y cuanto más arriba podamos llegar, mejor. Ese número alto de renovaciones, además, a mí por lo menos me dice que la madurez de la afición, ¿no? De que ha entendido de que lo que os ha pasado no es que haya que normalizarlo, porque hay que intentar no sufrir, evidentemente, y más viniendo de primera. Ah, pero sí es verdad que suele pasar. O sea, puede pasar. Si te relajas de alguna forma o si crees que por venir de primera y por llevar ya el escudo del Leganés, que ha estado en los últimos años varias veces en primera, vas a pasearte, nada más lejos de la realidad. El caso del Zaragoza es un ejemplo, ¿no? Eh, Habla de la madurez, ¿no? De que apoyan al club y lejos de penalizarle la temporada pasada, decir: "Oye, doblamos la apuesta con vosotros". Sí, a ver, la afición del Leganés, yo siempre lo digo, es una afición única. Eh, Mm, Al final están siempre ahí, están siempre apoyando. Ya tiene que ir la cosa muy, 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 muy mal para que haya un reproche por parte de nuestra afición y muchas veces te diría que incluso justificado, porque lógicamente mm. estas cosas no las está haciendo bien y es pues totalmente comprensible que la afición no le guste. Y ya te digo, ahí están otra vez, a pesar de haber tenido la peor temporada en muchísimos años, vuelven con más fuerza que nunca y por ello, pues, agradecido y muy ilusionado con esta nueva temporada. Qué bueno, pues Martín Ortega, director general del Leganés, de verdad, mil gracias por charlar conmigo unos minutos, de hablar un poco del nombre del momento y también por supuesto, de la actualidad del club, que bueno, por la parte que nos une un poco, sabes que estoy con vosotros y que os apoyo desde la distancia, y espero que el Leganés este año no nos haga
no nos haga sufrir tanto como el pasado. O sea, que un abrazo muy fuerte, de verdad. Pues nada, Rafa, me alegro mucho de estar aquí contigo. Ha sido un placer y lo dicho, muchas gracias. Pues nada, un saludo.